doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces Doctora. vamos a hablar de la respuesta de los linfocitos T principalmente, los cuales son parte muy importante en lo que es la regulación de la respuesta del sistema inmune. Entonces, acuérdense que esta respuesta adaptativa siempre va a comenzar como resultado de un encuentro entre linfocitos TB y el antígeno, ¿no? Recordemos que esta interacción tiene que ser de los linfocitos para el antígeno que está diseñado específicamente para ellos. Entonces, siempre que nosotros hablamos de activación de un linfocito, estamos hablando de que esa activación va a conllevar una respuesta que va a generar una expansión clonal y una producción de citocinas o de anticuerpos para repeler al intruso. Entonces, acuérdense que la función principal de la activación en general del sistema inmune es eliminar el antígeno para el cual fue activado. Entonces, hablando en cuanto a la activación de los linfocitos T, esta activación inicial de estos linfocitos T, naive o digamos, por decirlo de alguna manera, inocentes o recién nacidos, etcétera, va a ocurrir principalmente en lo que serían órganos linfoides secundarios. Acuérdense cuando hablamos de lo que eran los órganos linfoides primarios, hablamos básicamente de lo que es el timo, la médula ósea en la etapa prenatal, el hígado puede ser, y los órganos linfoides secundarios, en donde estamos hablando de lo que son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, habitualmente esta activación se inicia en los tejidos linfoides secundarios una vez que los antígenos son presentados por las células dendríticas en estos lugares específicamente. Una interleucina que va a ser indispensable para la activación de los linfocitos T es la interleucina 2. Vamos a tener algunas variantes de esta interleucina 2, que es la interleucina 2 y la interleucina 2 de alta afinidad. Y vamos a ver que esta activación de los linfocitos T, pues obviamente me va a generar lo que ya comentábamos, una proliferación celular y una diferenciación en las células efectoras, que en el caso de los linfocitos T vamos a tener diferentes variantes en las cuales se va a diferenciar este linfocito T. Esta activación celular va a ser dada principalmente a través de el encuentro de las citocinas respectivas con los receptores específicos y con el inicio de una cascada de señales adentro de la célula. Entonces, vamos a ver dentro de estas señales tenemos algunos motivos que son especiales, algunos son motivos activadores o motivos de activación del inmunoreceptor basados en tirosina, y algunos motivos de estos que van a ser activados a través del receptor y en la membrana celular van a ser inhibidores. Entonces, acuérdense que una vez que se lleva a cabo aquí una señalización, va a ocurrir una activación o inhibición de ciertos motivos adentro de la célula, bueno, en la membrana, y por consecuente la activación de ciertas cascadas adentro de la célula. Algunas van a ser con finalidad de activar la célula, otras con finalidades inhibitorias. Tenemos diferentes vías de señalización. Yo no pretendo que se aprendan obviamente esto, pero quiero que sepan cómo se lleva a cabo más o menos estas cascadas. Fíjense cómo en general estas cascadas la función que tienen es generar señales principalmente en el genoma de la célula, ¿sí? Para la síntesis de diferentes, puede ser de citocinas o para inducirle proliferación o incluso incrementar la funcionalidad de esta célula. Este sería el caso, por ejemplo, de un natural killer. Y vamos a ver aquí cómo la interleucina 2 nos va a favorecer la proliferación de los linfocitos B y T, que es un efecto muy clave de la interleucina 2 sobre los linfocitos, y aumentar la citotoxicidad de las células natural killer y la destrucción de células tumorales y de bacterias por los monocitos y los macrófagos. Entonces, esta serie de cascadas, pues la vamos a poder ver en los linfocitos. ¿De acuerdo? Si nosotros resumimos todas esas cascadas que les estaba yo comentando, pues vamos a ver que hay cascadas activadoras como la cascada de la mapsinasa, la
cascada de la calcineurina, la de la proteincinasa, cuyo efecto a nivel del genoma va a ser la producción de estas moléculas, ¿no? Del FOSJUN o, por ejemplo, del factor nuclear kappa beta. Cuando nosotros administramos, por ejemplo, corticosteroides, uno de los efectos principales del corticosteroide es inhibir al factor nuclear kappa beta, ¿no? Consecuentemente de la inhibición que vamos a tener en el factor nuclear kappa beta, pues va a haber una inhibición en la estimulación del genoma de la célula para la producción de la interleucina 2. Recuerden que la interleucina 2 va a ser indispensable en la proliferación y en la activación de linfocitos. Entonces, vamos a ver que para que el linfocito T comience su respuesta, pues lo primero que tiene que ocurrir es que se le presente el antígeno, ¿sí? La célula presentadora de antígeno va a presentar este antígeno al linfocito T, CD4. ¿Recuerdan cuál es el complejo mayor de histocompatibilidad o el MHC a través del cual la célula presentadora de antígeno va a presentar el antígeno propiamente al linfocito T? El 2. Exacto. Perfecto. Entonces, a través del MHC clase 2 de la célula presentadora de antígeno, va a activar al linfocito T, pero fíjense aquí, como ya empezamos a ver, que tiene que haber una coestimulación o un contacto de otras moléculas y no solo de este contacto MHC-TCR para que se lleve adecuadamente dicha activación que estamos comentando. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo una vez el linfocito activado va a empezar a producir diferentes citocinas que incluso van a tener una actividad autócrina, es decir, estas citocinas que va a producir el linfocito van a tener un efecto incluso sobre el mismo receptor, sobre el mismo linfocito, para generar la proliferación y diferenciación del mismo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo son las secreciones autócrina, parácrina, etcétera, endocrina. Y aquí vemos cómo el linfocito T, una vez que prolifera, bueno, pues va a tener la posibilidad de diferenciarse, ya sea en una célula T efectora o en una célula T CD4 de memoria. Más adelante vamos a ver qué citocinas se requieren o qué activación de qué moléculas son específicas para que esta célula pueda diferenciarse en una u otra variante. Lo mismo vamos a ver en el caso de los linfocitos TCD8, que requieren el contacto con su antígeno para poderse activar y poder proliferar y diferenciarse igualmente en lo que serían células efectoras o células de memoria. Una vez que ya hablamos de una célula efectora, en el caso, por ejemplo, de los CD4, ya estamos estableciendo que esta célula, al ser efectora, va a tener la posibilidad de activarme los macrófagos, las células B y otras células inflamatorias. Y en el caso del CD8, ya va a tener la posibilidad de matar las células infectadas y de activarme macrófagos. Si se fijan, tanto CD4 como CD8 van a ejercer una estimulación en otras células. ¿De acuerdo? Vamos a ver que va a haber no solo estos receptores de membrana de los linfocitos T, de los cuales yo les he hablado, sino que va a haber algunos otros receptores que van a ser importantes para la activación de la célula. ¿De acuerdo? Algunos receptores pues no van a tener como tal una actividad enzimática intrínseca, pero sí va a ser muy importante su asociación para que se lleve adecuadamente esta sinapsis, ¿sí? Esta activación del linfocito. Entonces, aquí si se fijan, tenemos los receptores de células T que van a ser pues estimulados a través del antígeno expresado por el complejo mayor de histocompatibilidad, pero aquí vamos a ver cómo este linfocito T, ya sea CD4 o CD8, va a ser como una especie de anclaje para que se estabilice esta unión y se pueda llevar adecuadamente la diferenciación y la proliferación o el estímulo adecuadamente dentro de esta célula. Obviamente, cuando existe el
contacto, pues bueno, adentro de la célula, cuando existe la activación del receptor adentro de la célula, van a ocurrir diferentes funciones químicas, ¿sí? O efectos químicos para que se lleven a cabo la activación de otras cascadas que van a dirigir ciertas funciones hacia el núcleo de la célula. Entonces, vamos a ver aquí cómo diferentes células me pueden activar el linfocito, los linfocitos T. Por ejemplo, aquí vemos los fagocitos mononucleares. Acuérdense que, bueno, supongamos que esto sea un macrófago, pues va a ser activado a través del antígeno, ya sea directamente en su receptor o a través de una inmunoglobulina que va a tener una mejor activación. Va a ser fagocitado, se va a formar un fagolisosoma. Va a expresar el antígeno a través del MHC hacia el TCR, ¿sí? A través del MHC clase 2 que ustedes comentaron hace unos minutos. Igualmente, el linfocito B va a tener la posibilidad de, una vez que tiene contacto con el antígeno a través de su receptor, acuérdense que este sería el equivalente al BCR o inmunoglobulina en el caso de los linfocitos B, también va a tener la posibilidad de expresar el antígeno al linfocito T. O bien, en el caso de las células dendríticas, con la misma función. Entonces, vamos a ver que la afinidad entre un receptor de células T con su MHC es relativamente baja. Por eso se requieren estos anclajes que yo les comentaba, que son moléculas accesorias o moléculas complementarias, para que se lleve a cabo una buena presentación de antígeno. ¿Sí? La presentación de antígeno se considera que se lleva a cabo en 4 fases, las cuales se conocen como adhesión, activación del antígeno, coestimulación y señalización de citocinas. Aquí vemos un esquema de cómo se lleva a cabo el anclaje. Por ejemplo, en el caso, cuando se va comenzando esta sinapsis, pues bueno, tiene que haber algunas moléculas que sirven como un pegamento, digamos aquí, en el caso del contacto del ICAM-1,3 de la célula presentadora de antígeno con el LFA1, el linfocito T, posteriormente se lleva a cabo ya propiamente la presentación o la activación antígeno específica a través del MHC con el TCR, y este anclaje a través del CD4 o CD8, y posteriormente llegan algunas otras moléculas que van teniendo contacto y algunas de ellas van a tener una función estimuladora o activadora y otras van a tener una función inhibitoria en el linfocito T, dependiendo qué es lo que se requiera de ese linfocito en ese momento. Hay algunas bacterias, por ejemplo, virus, que van a tener la capacidad de hacer que esta célula presentadora de antígeno exprese mucho más B7 para que se lleve a cabo mucho más eficientemente esta coestimulación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues obviamente para que esto se lleve a cabo también debe de haber señales a través de citocinas. Debe de haber un medio ambiente adecuado. Por ejemplo, aquí les marcan lo que sería interleucina 1, interleucina 2, que van a ser indispensables el contacto en sus receptores específicos para que se lleve a cabo adecuadamente esta activación. Aquí les comentaba, por ejemplo, este B7, para poder activar a la célula, pues tendría que tener contacto con un CD28. Pero si ya no se requiere que se estén activando los linfocitos T, lo que puede ocurrir es que este mismo B7 de la célula presentadora de antígeno tenga contacto con moléculas inhibitorias del linfocito T. Por ejemplo, el CTLA4, que es realmente inhibitorio. Incluso hay algunas células cancerígenas o neoplásicas que van a tener la facultad de poder favorecer la expresión de este CTLA4. Entonces, ¿qué es lo que logra esta célula cancerosa?
inhibir los linfocitos T y bueno, pues seguir proliferando con gusto mientras estos linfocitos T son inhibidos. Aquí nosotros pues vamos a ver las diferentes señalizaciones y aquí es importante que se lleve a cabo la señalización completa, porque si no se lleva a cabo una adecuada señalización, pues la célula puede caer en anergia. ¿En qué casos, por ejemplo, aquí nos representan que puede caer en anergia? Puede haber un contacto perfecto entre el complejo mayor de histocompatibilidad con su TCR, incluso el anclaje del CD4-CD8, pero si no se lleva a cabo esta coestimulación a través del CD28, que yo les comentaba aquí, o sea, si esta célula no lleva a cabo su anclaje, no me expresa, por ejemplo, el B7 que se va a unir con el CD28, va a quedar suelto. Entonces, esta célula lo más seguro es que no se active adecuadamente e incluso que caiga en una anergia, ¿sí? Por otro lado, podríamos tener nuestro B7 que tenga contacto adecuadamente con nuestro CD28, que sería diferente. Pero si no hay un antígeno expresado por el MHC y no hay un anclaje adecuado a través del CD4-CD8, pues obviamente esta célula no va a tener mayor activación. Por otro lado, aquí podemos ver que hay algunas moléculas que nos van a servir, la que ya les comentaba, como la CTLA4, que si tiene contacto con el B7 de la célula presentadora de antígeno, pues lo que se va a inducir es una hiporregulación o una disminución en la función. Y esto pues muchas veces va a ocurrir cuando ya no está como tal presente el antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, también para que esto se lleve a cabo, pues requerimos de esta interleucina 2. Acuérdense que esta interleucina 2 va a ser producida por el mismo linfocito T en respuesta a esta sinapsis que se lleve a cabo de una manera adecuada. Entonces, esta misma célula T me puede producir interleucina 2, que va a tener funciones sobre otras células y sobre sí mismas para la división, diferenciación y la activación de esta célula. Si nosotros tuviéramos un microscopio y pudiéramos hacer una reconstrucción a colores de la sinapsis inmunológica, pues veríamos esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una célula presentadora de antígeno, aquí vemos un linfocito y vemos aquí cómo se llevan a cabo múltiples sinapsis. Aquí en esta zona que vemos como roja, pues vamos a ver que se llevan a cabo múltiples sinapsis necesarias para que se lleve a cabo esta activación. ¿Sí? Entonces, es bien importante no señalizaciones para que se produzcan las citocinas que en este caso, bueno, vemos que por ejemplo la interleucina 1 va a inducir el RNA y la síntesis de interleucina 2 para mandar la célula de una fase G0 a una fase G1 para que comience la multiplicación de esta célula. Vemos, por ejemplo, que el CD28, bueno, aparte de lograr una adecuada coestimulación junto con el B7 para la activación de la célula, no solo va a ser activadora, sino que va a favorecer la supervivencia de esta célula. Mientras se esté llevando a cabo esta sinapsis de una manera adecuada con este contacto, esto nos va a favorecer la supervivencia y la proliferación también de los linfocitos, que no solamente lo que sería la activación. En el conocimiento de todos estos receptores que les estamos comentando, que les estoy comentando ahorita, con sus moléculas complementarias, pues bueno, nosotros vamos a ver que hay diferentes efectos que pueden ser manipulados artificialmente, manipulados genéticamente, para que nosotros podamos lograr efectos en ciertas células. Por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? Actualmente se sabe que podemos tener ciertas moléculas homólogas que van a hacer un bloqueo, me pueden hacer un bloqueo en este CTLA4 y de esta forma, esta célula, que puede ser una célula cancerígena, me esté produciendo
la inhibición de los linfocitos T, pues no va a lograr su efecto. Entonces, si nosotros podemos inhibir la molécula inhibidora, por decirlo más claramente, si inhibimos la inhibición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este linfocito pues va a estar permanentemente activado y va a poder actuar contra estas células cancerosas, ¿sí? Si se fijan, bueno, hay diferentes receptores que van a ser inhibidores, por ejemplo, los más conocidos, el CTLA4, PD1. Y otros, bueno, pues son activadores, como el CD28, que ya habíamos comentado, y el ICOS, que tenemos aquí. Este va a tener un efecto principalmente en lo que serían las células T foliculares. Estas células T foliculares las habíamos mencionado en, me parece, 2 clases previas, y estas se encuentran principalmente en los folículos y nos permiten la activación de los linfocitos T y nos favorece el folículo primario hacia un folículo secundario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos otros receptores o moléculas señalizadoras que son, por ejemplo, el CD40. En el caso de este receptor, el CD40, que lo vamos a observar en las células dendríticas, va a tener su propio ligando en el linfocito T. ¿Se fijan? Bueno, aquí ya tenemos nuestra sinapsis. Aquí tenemos nuestra sinapsis y tenemos nuestro CD40 de la célula presentadora de antígeno, que si tiene contacto con su respectivo ligando en el linfocito T, bueno, esto me va a llevar acá una señalización de esta misma célula presentadora de antígeno, con la liberación de ciertas citocinas que van a tener un reforzamiento en la activación de este linfocito T, ¿sí? Lo cual, pues, lo vamos a observar nosotros como un mejoramiento en la proliferación de los linfocitos T y en la diferenciación de los mismos. Aquí es lo que les comentaba, el uso terapéutico que tenemos del conocimiento de estas moléculas, por ejemplo. Aquí está una inmunoglobulina homóloga que me va a bloquear el contacto de esta célula con el linfocito T respectivamente, y bueno, pues de alguna manera puede ser terapéutico. Ahora, la expresión de las moléculas y receptores que yo les estoy comentando, pues van a tener una secuencia en el... Entonces, vamos a ver que en las primeras horas, por ejemplo, el CD69, que si recuerdan, pues bueno, es 1PR1, que nos va a permitir que este linfocito permanezca más tiempo en el ganglio linfático para que lleve a cabo todo su proceso de proliferación y de maduración, etc. Entonces, este CD69, la función principal es la retención de este linfocito en el ganglio linfático para que pueda llevar a cabo todo su proceso de madurez. Posteriormente, bueno, pues vamos a ver cómo van a comenzar a expresarse otras moléculas como el receptor de interleucina 2, que me va a favorecer la proliferación de la célula, y posteriormente, al ir pasando los días, incluso 24, 48 horas, van a comenzar a expresarse este CD40 ligando, ¿sí? Cuya función va a ser la amplificación de sus funciones efectoras. Recuerden que este CD40 ligando va a ser muy importante, no solo para la amplificación, para, por ejemplo, la activación de producir otro tipo de inmunoglobulinas. Y por último, pues vemos que una vez que ya hay una adecuada respuesta, ya el antígeno está por ser eliminado, entonces este linfocito T me va a comenzar a expresar este CTLA4, cuya función es, bueno, inhibir, detener ya la función de este linfocito, se ¿no? Sí queda
aquí. ¿Sí? Doctora, la verdad no me quedó muy claro porque se está trabando mucho. No Sí, sé se si está solo trabando. Mi internet, ¿verdad? ¿O el de Creo que sí. ustedes? No, creo que sí es el de usted. Una disculpa, es que sí andamos aquí. Bueno, entonces aquí básicamente lo que tienen que recordar es que estos receptores o estas moléculas se van a expresar dependiendo el tiempo que lleve montada esta respuesta inmunológica, ¿sí? Y esta expresión va a tener una función muy específica. Por ejemplo, la expresión del CD69 nos va a favorecer la retención de los linfocitos en el ganglio linfático para que tenga el tiempo adecuado para proliferar y madurar y activarse adecuadamente. ¿De acuerdo? Posteriormente va a haber la expresión del receptor de interleucina 2. Acuérdense que ya una vez que esta célula pues tiene contacto con el antígeno, se activa, va a comenzar a producir interleucina 2, también que va a ser producida por otras células. Y la mayor expresión de este receptor me va a favorecer la proliferación de los linfocitos T. Posteriormente vamos a ver la expresión en la superficie del CD40 ligando, que al tener contacto con su CD40 de la célula presentadora de antígeno va a permitir amplificar estas funciones efectoras e incluso en esta fase de mayor expresión del CD40 ligando puede haber la expresión, el contacto con los linfocitos B para ayudarles a hacer el switcheo de la inmunoglobulina que se requiera. Y por último, ya una vez que ya la respuesta ya lleva varios días y que seguramente ya hubo control del antígeno, pues bueno, comienza este linfocito T a presentar el CTLA4, que es una molécula que le encontramos también en la superficie y cuya función va a ser principalmente la inhibición de la célula y digamos, la detención de la respuesta inmunológica. ¿Sí? ¿O se sigue sí, trabando? doctora. ¿Sí? Bueno. ¿Nos reconectamos?